Por lo general, cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, a los soldados alemanes se los describe como máquinas de guerra insensibles, crueles, capaces de cometer las peores atrocidades contra otros seres humanos. Y si bien mucha de esa fama tristemente se la han ganado por perpetrar de hecho tales crímenes contra la humanidad, no todos los efectivos cumplían con esa descripción. Sin intención de justificar nada, hay que tener en cuenta que no todos los soldados compartían la ideología nazi y que al formar parte de las Fuerzas Armadas cumplían órdenes en tiempos de guerra. Después de todo, como en todas las guerras, la historia la escribe el ganador. Habiendo dicho esto, y de nuevo aclarando que estamos muy lejos de justificar las acciones del abominable régimen nazi, vamos a tratar de explorar cómo era la vida de un soldado del ejército, de la Wehrmacht, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era el día a día de un soldado raso alemán en el frente de batalla? ¿O por qué, sin ser necesariamente miembros del nacionalsocialismo, lucharon tan fervientemente para defender a un régimen tan deplorable? Las respuestas a estas y otras varias preguntas te las contaremos en los próximos minutos. Así que ponte cómodo y prepárate para acompañarnos en un viaje a aquella Alemania protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Antes que nada, diremos que solo nos remitiremos a un soldado de infantería del ejército o del Heer de la Wehrmacht de aquellos años. Recordemos que dentro de la Wehrmacht también estaba la Marina o Kriegsmarine y la Fuerza Aérea o Luftwaffe. Esto sin mencionar a otras fuerzas, sí más afines al nazismo, como la Gestapo o la Schutzstaffel. Ahora sí, empecemos mencionando el equipamiento estándar de un soldado de infantería del ejército durante finales de la década del 30 y la subsiguiente década del 40. Por supuesto, el arma de mano más simbólica que muchos estadounidenses buscaban como souvenir era la famosa P-08 Luger. Curiosamente, esta pistola semiautomática dejó de ser el arma de mano estándar de la Wehrmacht ni bien comenzada la Segunda Guerra, cuando fue reemplazada en 1940 por la Walther P-38. Con respecto a rifles, fusiles y subfusiles, el rifle por excelencia del ejército alemán fue el Mauser Kar-98K, aunque entrada la guerra también cobró protagonismo el Kar-43. Mientras que en cuanto a los subfusiles, destacaron el MP-38 y el MP-40, y cerca del final del conflicto, el surgimiento del MP-44, considerado el primer fusil de asalto de la historia. Por su parte, en lo que refiere a granadas de mano, la reconocida alargada granada de mango modelo 24 y la posterior, más redondeada, granada modelo 39. Además de sus armas, un soldado cargaba también, al menos inicialmente, con la munición correspondiente, una bayoneta, una herramienta de atrincheramiento, una pequeña bolsa de pan, una botella de agua y un estuche con una máscara de gas. Por lo general, enseguida se elegía reemplazar la máscara de gas por raciones de comida y munición adicionales. Sin embargo, de acuerdo a los especialistas, la efectividad del soldado alemán en combate no dependió tanto de su armamento, sino del brutal entrenamiento recibido antes de la guerra. Vale la pena destacar que de los casi 20 millones de hombres que integraron la Wehrmacht durante la Segunda Guerra, solo el 1% ostentaban cargos oficiales como el de mayor o más elevados. El resto consistía de hombres enlistados, suboficiales y oficiales subalternos, siempre cercanos al frente de batalla. Muchos de ellos con educación universitaria, a diferencia de otros ejércitos que priorizaban a sus efectivos más educados para puestos más elevados. Los Lancers, como se denominaba a los soldados rasos, primero debían pasar por un exhaustivo entrenamiento centrado en la disciplina, la obediencia y la lealtad, además de la obvia formación en armamento y tácticas de batalla. Muchos de ellos contaban con la ventaja de haber formado parte anteriormente de otras organizaciones
que inculcaban entrenamiento físico, disciplina, lealtad y obediencia, como el servicio de trabajo del Reich o las juventudes hitlerianas, semilleros de la Wehrmacht. Quizás por eso, los jóvenes llegaban más preparados al ejército que sus pares británicos o estadounidenses. Incluso ya en tiempos de guerra, se continuaba con los entrenamientos, atribuyendo la dureza de estos no como castigo, sino como un seguro de vida. De acuerdo al testimonio de un integrante de la Wehrmacht, existía el llamado Hartübung, ejercicio duro, que consistía en turnos de entrenamiento de 36 horas, casi sin cortes, luego de los cuales descansaban por 8 horas. Este arduo entrenamiento dio como resultado que el soldado alemán, aún en desventaja numérica, en el 1 a 1 haya sido comparativamente más eficaz que sus opuestos británicos y norteamericanos. Pasando ahora sí al fragor de la guerra, la vida del Lancer se dividía entre una incertidumbre exasperante, el shock de la batalla, y en el caso del frente ruso, una inesperada y letal lucha contra el clima. De hecho, para muchos soldados, fueron más mortales las inclemencias climáticas en Rusia que los combates, luchando contra increíbles cantidades de lodo y haciendo lo imposible para que la poca comida disponible no se les congelase. Con respecto a la insensibilidad, producto de la batalla, el soldado Harry Millard escribió en una carta que uno de los peores aspectos de luchar en el frente era la cruel indiferencia hacia la que la inmediatez de la guerra nos arrastra tan fácilmente. Pero la realidad es que fuera del frente también fueron cometidas atrocidades, no solamente perpetradas por la SS como habitualmente se cree. Esas aberraciones también afectaron a la Wehrmacht, llegando a formar parte de la rutina de la guerra. Porque si bien había soldados que eran conscientes de la crueldad de sus matanzas a sangre fría y las llevaban adelante como parte de su deber como buenos soldados, otros directamente las disfrutaban. Son varios los testimonios de soldados bromeando y alardeando sobre sus brutales actos. Incluso, de acuerdo al testimonio del oficial alemán Herbert Selle, hasta se llegaron a realizar ejecuciones públicas de judíos como formas de espectáculo popular. Ahora, más allá de estos aborrecibles y completamente repudiables actos, volvamos a la cuestión de por qué algunos soldados de la Wehrmacht, sin ser necesariamente miembros del nacionalsocialismo, lucharon tan fervientemente en defensa de un régimen tan deplorable. Hay por lo menos 4 explicaciones factibles. Una ya la mencionamos, la del deber del buen soldado que está entrenado para obedecer órdenes. Por ende, si las órdenes bajan de un oficial que sí es afín al nazismo, se respetan de todas maneras, aunque no se comparta la convicción. Esta explicación va de la mano con la siguiente: el miedo a ser declarado como cobarde frente al enemigo o traidor a la patria y ser ejecutado, algo que se tornó más y más común conforme avanzaban los últimos años de la guerra. De las restantes 2 explicaciones, una es la obvia, el estar de acuerdo directamente con lo postulado por Hitler, el Tercer Reich y su supremacía racial, y la otra, indirectamente, por haber crecido en una sociedad marcada por la derrota en la Primera Guerra Mundial y haber encontrado en la ideología nacionalsocialista un regreso hacia esa identidad todopoderosa de la vieja Alemania. Después de todo, las Fuerzas Armadas de un país no son más que un reflejo de la sociedad que defienden, y está claro que el nazismo también se aprovechó de ese deseo de redención luego de la derrota de 1918. Finalmente, es el momento de que nos cuentes tu opinión. En lo que refiere a armamento de mano, ¿crees que el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial estaba mejor equipado que sus pares de Estados Unidos o Gran Bretaña? Y por otro lado, ¿te gustaría que te contemos más sobre otros sucesos de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo más de la historia y las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.